de este proyecto de Casa María del Caminante, sea en Facebook, sea a través del Instagram, sea inclusive a través del WhatsApp o de YouTube. A través de cualquiera de ellas, ustedes se pueden conectar para poder seguir la programación que tiene este proyecto tan hermoso de Casa María del Caminante, nuevamente de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Hoy damos comienzo oficialmente a este programa que ya les habíamos anunciado hace 2 jueves atrás, cuando nuestro amigo Jaime nos entrevistaba en este programa Influencers de Dios. Les anunciábamos que tendríamos este programa Fe al Día. Este programa que lo que intenta ser es este espacio, este momentito para reflexionar juntos y juntas sobre nuestra fe, sobre el contenido de nuestra creencia y cómo esa fe nos habla al día de hoy y cómo tenemos que buscar la manera de poner esa creencia, esa fe, esa doctrina que tú y yo creemos como cristianos católicos, ¿verdad? Ponerla al día, que podamos, como decía el apóstol Pedro, dar razones de nuestra esperanza, pero también dar razones de nuestra fe en el mundo de hoy. En esta tarde, ¿verdad? Tarde-noche, estamos hablándole desde el convento Nuestra Señora del Rosario en el municipio de Bayamón, en Puerto Rico, en la isla de Puerto Rico. Ahora mismo aquí tenemos exactamente la misma hora que en el este de los Estados Unidos. Así que estamos a las 7. Tal vez algunas nos verán a otro horario de manera diferida o en grabación. Así que para todos va a haber la oportunidad de poder compartir con este servidor de ustedes, Fray Yamil Samalot Rivera, dominico, es decir, de la Orden de Predicadores y Predicadoras, porque nuestra orden es así un poco como la familia vicentina, ¿verdad? Que tiene las hermanas, tiene los padres, pues también nosotros los dominicos somos los frailes, hay monjas de clausura y hermanas de vida activa y laicos. En esta noche quisiéramos comenzar en este primer programa de Fe al Día, mirando un poquito, ¿verdad? Este mes que pasó. Estamos hoy a 1 de julio, estamos comenzando el mes, pero ayer, ¿verdad? Estamos acabando de dejar atrás el mes de junio, un mes muy importante, vamos a decir, a nivel de nuestra espiritualidad, porque es el mes que se considera el mes del Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, en la Arquidiócesis de San Juan, por ejemplo, el señor arzobispo decidió que durante este mes nos íbamos a preparar todos y todas para consagrar la arquidiócesis, todas las comunidades, todas las parroquias que fueran consagradas al Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Sabemos que Colombia, ¿verdad?, es conocido como el país del Sagrado Corazón porque ha sido consagrado, ¿verdad? En Colombia es fiesta grande, esta fiesta del Sagrado Corazón, que se celebra ese viernes después de haber celebrado la Santísima Trinidad. Y se considera todo el mes, ¿verdad? El mes completo, el mes de junio, no solamente porque haya sido, ¿verdad? Que la fiesta caiga ahí, ¿verdad? En junio. Este año, si mal no recuerdo, fue el 11 de junio, sino porque en junio, ¿verdad? En un junio, si mal no recuerdo, el 16 de junio de 1675, estamos hablando del siglo XVII, ¿verdad? Una gran santa mística, Santa Margarita María de Alacoque, ella recibió esta visión, ¿verdad?, en la que se le apareció
el corazón de Cristo, y según pues ella lo describe de esta visión que tiene, de la manera en la que, digamos, lo encontramos representado, pintado en la iconografía cristológica que tenemos hoy en día en nuestra iglesia, ¿verdad? Todas esas imágenes, esos retratos, esas pinturas del Sagrado Corazón, pues lo tienen con este simbolismo que describe Santa Margarita María de Alacoque, esta francesa monja del siglo XVII, que es así un corazón que está como que ardiendo en llamas y que tiene como la corona de espinas alrededor, por supuesto, ¿verdad? Con la herida, esa herida que nos menciona el Evangelio del costado de Cristo. Entonces, nuevamente, todo el mes de junio, el mes que acabamos de vivir, es un mes, fue el mes dedicado al Sagrado Corazón, en el que tuvimos la solemnidad del Sagrado Corazón en ese viernes, después de del Corpus Christi, primero la Santísima Trinidad, Corpus Christi y Sagrado Corazón, y pues se celebra todo el mes por este acontecimiento, ¿verdad?, místico del siglo XVII. Ahora bien, ¿por qué además, ¿verdad?, de estas apariciones, ¿verdad?, la creencia en el Sagrado Corazón tiene toda una larga teología desde antes, ¿verdad?, del siglo XVII. Pero ¿por qué, vamos a decir, sería tan importante para ti y para mí como católicos y católicas vivir esta espiritualidad del Sagrado Corazón? ¿Por qué contemplar a Jesús mirando ese corazón sagrado? ¿Por qué se consagran países o se consagra, por ejemplo, nuestra arquidiócesis al Sagrado Corazón de Jesús? ¿Por qué hay cofradas, verdad? Las famosas cofradas en muchas parroquias nuestras latinoamericanas y seguramente en comunidades hispanas en los Estados Unidos existen las cofradías del Sagrado Corazón. Entonces, ¿qué importancia tiene para nuestra vida cristiana esta fijación en un, vamos a decir, órgano, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo? Pues bien, fíjate, una de las creencias centrales, fundamentales de nuestra vida cristiana es la encarnación, ¿verdad? Es que tú y yo creemos que Dios Todopoderoso, especialmente en nuestra creencia trinitaria, ¿verdad?, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, el Verbo del Padre, se ha encarnado, ha tomado cuerpo en el vientre de la Santísima Virgen María. Tú y yo creemos eso es uno de los fundamentos de nuestra fe y de los centrales, ¿verdad? Todos son importantes, pero esto es central, ¿verdad? Lo decimos en el credo cada domingo, ¿verdad? Creo en Jesucristo, su único Hijo, Hijo del Padre, ¿verdad? Su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, ¿verdad? Pues estamos diciendo que ese Hijo de Dios, esa segunda persona de la Santísima Trinidad, tomó cuerpo, tomó carne en ese vientre santísimo de la Virgen, por lo tanto, pues tiene un corazón, ¿verdad?, como lo tenemos tú y como lo tengo yo. Eso es parte de ese cuerpo de Cristo. Esta creencia nuestra en la encarnación, que como te digo, ¿verdad?, rezamos en el credo todos los domingos, por supuesto, tiene fundamento en la Sagrada Escritura. ¿Ya? Si tomamos sencillamente el Evangelio de Juan, aquí yo tengo, ¿verdad?, mi versión de la Biblia de Jerusalén, que es tal vez una de las versiones más acreditadas en términos de traducción, ¿verdad?, en el español, cuando tú quieres hacer un estudio bíblico, digamos, bien hecho,
pues se recomienda mucho esta edición de la Biblia de Jerusalén, aunque está traducida, ¿verdad? En el español está traducida del francés, porque como sabemos su idioma original es, en el términos del Evangelio, es el griego, ¿verdad? De todas maneras, es una traducción muy correcta para poder hacer este tipo de reflexiones y poner nuestra fe al día, ¿verdad? Entonces, el mismísimo prólogo del Evangelio de Juan, ¿verdad? El inicio del Evangelio de Juan en el capítulo 1, eso tú lo habrás escuchado muchísimas veces, ¿verdad? En la Eucaristía, en grupos de oración, etcétera, ¿verdad? Que empieza así: en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, ¿verdad? Aquí vemos cómo en el evangelista nos está haciendo desde ya una diferenciación entre Dios y su palabra, ¿verdad? Entre Dios y su verbo, ese verbo que dice él que está frente a Dios. Y cuando el evangelista está explicando eso, tenemos que entender que se trata de esta relación trinitaria, ¿verdad? Del Padre y del Hijo. Sabemos, ¿verdad?, que hay cristianos, los han existido siempre en realidad, pero en la actualidad, por ejemplo, nuestros hermanos testigos de Jehová no creen en la divinidad de Jesús, ¿verdad?, del Cristo, no creen en la divinidad del Hijo. De hecho, cuando tienen sus Biblias, ¿verdad?, la traducción de las Sagradas Escrituras que tienen los testigos de Jehová, hay un cambio, ¿verdad?, en la traducción del griego al español, en el que en vez de decir aquí y la palabra era Dios, tú lees en la Biblia de los testigos de Jehová que dice y la palabra era un Dios, como queriendo decir que esa palabra, ese verbo, ese Hijo de Dios no es Dios, ¿verdad? Un Dios como algo divino, ¿verdad? Pero no el Hijo de Dios de la misma naturaleza que el Padre, como lo decimos en el credo cristiano. Son los únicos cristianos, y bueno, habría que ver si se pueden llamar cristianos de todas maneras, ¿verdad? Al no creer en Cristo como Dios, pero ellos hacen ese cambio ahí que no existe en el griego, ¿verdad? En el griego, como les estoy diciendo, esta es una traducción muy fiel, fidedigna al griego, y por eso la podemos seguir, ¿verdad? Esta de la Biblia de Jerusalén, como otras Biblias también, y dice que la palabra era Dios, ¿verdad? Y más adelantito, tú tienes en este primer capítulo del Evangelio de Juan, lo que se le llama el prólogo del capítulo de Juan. Tú vas entonces a leer: y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Estamos refiriéndonos al versículo 14, ¿verdad? Esa palabra de la que se hablaba en el versículo 1 y 2 de ese primer capítulo, aquí en el versículo 14 del prólogo te está diciendo que esa palabra se hizo carne. ¿Para qué? Para poner su morada entre nosotros. Otras versiones dice para vivir, ¿verdad? Para habitar entre nosotros. Esto de la morada es muy importante porque tiene resonancias de el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Dios demostraba su presencia en una tienda, ¿verdad? Como en una casa de campaña, en esa morada. Ahí estaba la presencia de Dios que iba acompañando a su pueblo mientras lo iba liberando, ¿verdad?, de la esclavitud en Egipto. Así que Juan, al utilizar esta expresión de que pone su morada, ¿verdad?, pone su casa de campaña
entre nosotros. Está hablando de ese mismo Dios, de ese mismo Yahvé, de ese mismo que entonces nosotros y nosotras en el cristianismo hablamos del Padre, ¿verdad? Pues cómo Él pone su morada en la humanidad. A través de esta palabra, de este Hijo, hecho carne, hecho cuerpo, hecho un ser humano como tú y como yo. Entonces, fíjate qué importancia tiene para nuestra vida de fe eh, el cuerpo. Fíjate qué importancia tiene para la historia de la salvación la carne, ¿verdad? Fíjate que este cuerpo de Jesús es el instrumento, de hecho, a través del cual tú y yo vamos a recibir la salvación. Es el instrumento a través del cual la humanidad entera va a ser redimida, ¿verdad? Porque es a través de ese cuerpo destruido en la cruz, ¿verdad? Ese siervo sufriente de los que hablaba, ¿verdad? De manera tan misteriosa el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, lo vemos cumplido en ese Jesús que en el Gólgota entrega su cuerpo, entrega su sangre, se destruye, ¿verdad? Hay un verbo muy fuerte en español, carneficina, ¿verdad? Hacen una cosa terrible con el cuerpo de Jesús. ¿Mm? Entonces, tenemos que ver cuán importante es el cuerpo, cuán importante es lo físico, cuán importante es la carne, vamos a decirlo así, para Dios. Que ha hecho que su Hijo único, que su Verbo, que la segunda persona de la Trinidad, lo tomara, se hiciera uno, se encarnara para darnos la salvación. Si la carne, es decir, si el cuerpo, si lo físico no fuese importante, fuese algo, vamos a decir, ni siquiera importante, malo, ¿verdad? Pues mira, Dios jamás hubiese servido del cuerpo humano para poder traer su morada, su presencia entre nosotros. Fíjate qué importante es este dogma de la encarnación para nuestra vida cristiana. De hecho, aquí yo tengo mi copia, ¿verdad?, del Catecismo de la Iglesia Católica, que ustedes saben que está dividido en 4 partes, ¿verdad? Y la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica está dedicada precisamente a hacer una explicación del credo, ¿verdad? Una explicación del credo. Después tiene una parte que es más sobre la celebración, ¿verdad? Más sobre la liturgia. Después tiene otra parte que es sobre nuestra vida cristiana, vamos a decir la parte más moral, más ética, y una parte que es bellísima, muy profunda, la última, la 4ª parte, que es sobre la oración en específico, ¿verdad? Entonces, la primera parte es sobre el credo, la segunda sobre la celebración cristiana, que de hecho son los sacramentos, y luego la parte sobre la vida cristiana, ¿verdad? Nuestra ética, nuestra moral, y en fin, sobre la oración. Pues por supuesto, en esa primera parte vamos a tener entonces cómo se trata del credo, de ir explicando el credo en el artículo 3, ¿verdad? Después que se ha hecho una explicación de creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, va a ir poquito a poco, ¿verdad? De todo lo visible y lo invisible, Dios Creador. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, y pues por supuesto que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahí está el artículo 3, que va a dedicarse, y ahí sí yo les recomiendo muchísimo, ¿verdad?,
a todas y todos ustedes los que nos están siguiendo a través de este canal, ¿verdad? Ahora, Casa María del Caminante, en nuestro programa Fe al Día, pues les recomendamos que busquen el catecismo, ¿verdad? De hecho, no es muy largo el poder estudiar estos artículos más profundamente sobre la encarnación, ¿verdad? La importancia de y qué significa que Dios haya querido encarnarse. De hecho, ahí van a tener un poquito de Mariología, ¿verdad? Porque pues está la misión de Nuestra Señora en la historia de la salvación. Así que a estudiar el catecismo también. Ahora, ¿cómo aplicamos entonces esto, verdad? Esta importancia de Dios que se hace carne para salvarnos. Punto central, fundamento de nuestra fe. Fíjate, yo voy a tratar con ustedes hoy, en este ratito que nos queda, vamos a decir, dos consecuencias, ¿verdad? Muy importantes para el día de hoy. Una tal vez más de índole espiritual y otra tal vez más de índole social, vamos a decirlo de esa manera. Pues, en primer lugar, esta parte espiritual. ¿No? Tenemos que tener a veces cuidado en nuestra vida de fe con algunas espiritualidades que podrían desdecir esta voluntad de Dios de salvar a la humanidad a través de la carne, a través del cuerpo de Cristo, ¿verdad? A veces no por maldad, ¿verdad? A veces pues por una tradición que tenemos antigua, lo escuchamos a veces en el lenguaje de algunos santos místicos, ¿verdad? De concepciones que ha habido sobre el cuerpo. Inclusive lo podemos escuchar a Pablo, el apóstol Pablo, hablando en esos términos, pero ya mismo vamos a tratar de esclarecer eso de manera muy sencilla. Como si hubiese una oposición entre el espíritu y la carne como tal. Tú me vas a decir, pero padre, es que yo eso lo he escuchado, ¿verdad? Que el mismo San Pablo habla de eso y muchos santos dicen, no, que hay que matar esa parte carnal de nosotros y nosotras para que pueda brillar el espíritu. Bueno, hay que ver qué es lo que quiere decir Pablo en realidad con carne, ¿verdad? Con cuerpo. Porque por un lado, la carne o el cuerpo podrían ser un símbolo de lo mundano cuando se separa de lo que es su objetivo primordial, ¿verdad? Cuando las cosas no se usan para lo que fueron hechas, pues se dañan, ¿verdad? Eso lo sabemos. Es una cosa tan sencilla como que si yo quiero, eso lo hacemos muchísimo, ¿verdad? En Puerto Rico decimos destornillar, ¿verdad? Sacar un tornillo de algo, algo que está montado y tiene tornillo. No encuentro un destornillador, decimos nosotros acá, ¿verdad? A lo mejor en Cuba le llaman de otra manera, en Colombia de otra, en Chile de otra. Desarmador he escuchado yo también. No lo encuentro y busco un cuchillo, porque tiene la puntita finita, entonces yo trato ahí de usar el cuchillo para sacar el tornillo, ¿verdad? Porque no tengo el destornillador. Bueno, puede que funcione, pero a la larga, yo creo que tanto a ti y a mí nos ha pasado, ¿verdad? O se daña el cuchillo, lo rompo, o se me daña el tornillo. Y en realidad, pues no lo logré, ¿verdad? Esto es un principio básico, vamos a decir, de la filosofía, ¿verdad? De que las cosas tienen su fin, ¿verdad? Vamos a decir, el fin del ojo es poder ver. Con el ojo yo no puedo oler, ¿sí?
porque su fin es poder ver. De hecho, cuando no puedo ver, pues digo que el ojo está enfermo. Entonces, cuando las cosas no se usan para lo que fueron creadas, vamos a decirlo de esa manera, pues se dañan. En ese sentido, si el cuerpo, la carne, no se usa, ¿verdad?, de la manera en que Dios pensó, pues lo dañamos. Ahí está puede ser la enfermedad, ¿verdad? Comemos cosas que no debemos y los colesteroles se nos ponen terribles, ¿verdad? Las diabetes se dañan porque comemos mucho azúcar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así como en ese mundo hospitalario de enfermos de las hijas de la caridad, ¿verdad?, de San Vicente de Paúl. Bueno, pues cuando Pablo, ¿verdad?, para decirlo de esta manera muy, muy sencilla, se refiere a esta oposición de la carne contra el espíritu, él está utilizando la carne no para referirse al cuerpo humano o las sensaciones del cuerpo humano o la salud humana, sino que lo está utilizando como un simbolismo de aquello que en realidad pasa con nuestro cuerpo, ¿verdad? De que uno pudiese apartarse de lo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? A través porque somos seres corporales, nosotros no somos ángeles, ¿verdad? Si nuestro espíritu se aleja de Dios, pues somos espíritus encarnados, pues se va a alejar desde el cuerpo, ¿verdad? Porque no hay otra manera de hacerlo, porque somos seres corporales. Pero San Pablo en ningún momento está queriendo decir en sus cartas que este cuerpo, que nuestra realidad física, que nuestra carne sea opuesta a lo que es la vida del espíritu en nosotros y nosotros, ¿verdad? Y lamentablemente, pensando en eso y en una filosofía, ¿verdad? No vamos a entrar en eso ahora, que podría ser demasiado complicado. De corte, dicen, para usar un término técnico platónico, ¿verdad? Pues se ha pensado, y eso no es de ahora, ¿verdad? Eso es de hace mucho tiempo, que matar el cuerpo, que de buscar la manera de deshacernos de aquellas cosas que sean sensaciones físicas, eso nos va a hacer más espirituales y por lo tanto más cercanos a Dios. Pues le tengo una mala noticia, nada menos cristiano que esa postura, ¿verdad? Nada tan lejano a nuestra creencia en la encarnación, a lo que es fundamento de nuestra fe. Porque no hay manera de vivir la santidad si no es asumiendo nuestro cuerpo como lo asumió nuestro Señor, ¿sí? Nuestras espiritualidades tendrían que ser espiritualidades integrales, que es como Jesús mismo vivió su vida, ¿verdad? Asumiendo todo su ser, ¿verdad? Asumiendo todo su físico. Su sed, por ejemplo, es una sed salvadora. Es una de las 7 palabras, ¿verdad?, que predicamos en el Viernes Santo. Y la predicamos como unas palabras santas, ¿verdad?, que nos traen salvación. Tengo sed, sus sentimientos, ¿verdad? Jesús tuvo coraje, Jesús sintió, ¿verdad? Cuando los mercaderos en el templo estaban usando la casa de su padre para lo que no era, ¿verdad? Su compasión cuando lloró por su amigo Lázaro, ¿sí? O sea, todo lo que es, voy a decirlo de esta manera, todo lo que es carnal, todo lo que es físico, es de Dios. Es parte de lo que Dios nos ha regalado, de lo que Dios nos ha dado para ser y para salvarnos, para crearnos y para redimirnos. Imagínate si esto es importante nuevamente, de que Él mismo, ¿verdad? Dios asume el cuerpo humano, no para destruirlo en el sentido de aniquilarlo,
sino para resucitarlo, ¿verdad? Nosotros creemos en la resurrección de la carne, ¿eh? Así mismo lo decimos en el credo. Entonces, si la carne fuese tan mala, si fuese una cosa diabólica, pues no podría tener absolutamente ningún tipo de relación con lo divino, con la vida, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, en primer lugar, a nivel espiritual, tenemos que, ¿verdad? Si queremos tener una fe saludable, si queremos tener una fe que nos salva, ¿verdad? La palabra salvación viene de salus, ¿verdad? De salud, es una salud de vida. Pues tendríamos que apartarnos de cualquier tipo de espiritualidad que no fuese una espiritualidad integral e integradora, ¿verdad? De que viviese con todo lo que somos, con nuestro cuerpo, con nuestros sentimientos, con nuestro espíritu, ¿verdad? Por eso es que Dios nos ha mostrado el corazón de su Hijo, ¿verdad? Podríamos decir que el corazón de Jesús, ¿verdad? Ese que celebramos el mes que acabamos de pasar, es un sacramento del amor de Dios. Es la encarnación del amor de Dios. Es una manera de yo tener ese amor infinito de Dios cerca de mí, que yo lo pueda tocar, vamos a decirlo así, que yo lo pueda sentir, que yo lo pueda agarrar, por supuesto, para entonces yo sintiéndome amada, amado, poder amar a los demás, ¿verdad? De ahí es que está la importancia de esta devoción al Sagrado Corazón, ¿verdad? Unida, por supuesto, fundamentada a nuestra creencia en la encarnación. Es el amor infinito de Dios encarnado. Y fíjate que yo utilicé esta frase de sacramento del amor de Dios. Utilicé la palabra sacramento. Fíjate, digo esto bien rapidito, ¿verdad? Es interesante, yo estoy seguro que muchas y muchos de los que nos están siguiendo ahora o que nos verán después a través de la grabación, conocen al gran teólogo de mi orden religiosa, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes santos de nuestra iglesia, este teólogo italiano medieval, ¿verdad? Que escribió la Suma Teológica, ¿sí? Un compendio de la reflexión teológica de nuestra fe en su tiempo, ¿verdad? En el siglo XIII. Fíjate que Santo Tomás hace, así como yo les decía, el catecismo, ¿verdad? Que el catecismo estaba dividido en 4 partes, pues Santo Tomás dividió también su obra, su gran obra teológica en 4 partes, que en realidad son 3, porque la segunda la divide en 2, ¿verdad? Por eso podríamos contar 4. ¿Ves? Una primera parte, una segunda parte que está dividida en 2 y la tercera parte, ¿verdad? En la primera parte, él va a hablar básicamente, ¿verdad? Sobre una explicación teológica sobre Dios, sobre Dios Trinidad. Luego en la segunda parte, él va a hacer un salto para hablar sobre nuestra vida, ¿verdad? La vida cristiana, sobre las virtudes, ¿sí? Y cómo hacemos para acercarnos a ese Dios. Y solamente en la tercera parte, él va a hablar sobre Jesús, ¿verdad? Sobre Cristo, y va a empezar precisamente por la encarnación, ¿verdad? Explicando la encarnación. Y de ahí, de la encarnación, salta a la vida de Jesús e inmediatamente a los sacramentos. ¿Por qué? Porque Santo Tomás quiere enseñarnos que los sacramentos son esa extensión de la encarnación de Cristo en la historia, ¿verdad? El Cristo encarnado es esa presencia de Dios, esa palabra del Padre que viene a poner su morada, su tienda de campaña entre nosotros, y ascendido al cielo queda la iglesia, y los sacramentos no van a ser otra cosa que
esa misma vida de Dios, esa gracia, que así es como definimos la gracia, ¿verdad? Es la vida de Dios para nosotros y nosotras, que, ¿verdad? Para que llegue a nuestro interior, y de manera sensible. ¿Tú no crees que Dios es siendo todopoderoso? Él podía infundirnos su vida, su espíritu, de una manera que fuera meramente espiritual, que no necesitáramos los sentidos, los ojos, oler, escuchar, gustar. Lo pudo haber hecho, Él es todopoderoso, pero no quiso. Así como no quiso salvarnos sin pasar por la vida física, el cuerpo, la carne. De hecho, eso es lo primero que explica Santo Tomás en esa tercera parte, ¿verdad? ¿Era conveniente o no era conveniente que Dios se encarnase? ¿Como para qué? Dar el objetivo, ¿verdad? Pues mira, porque tú y yo somos seres carnales, tú y yo somos seres físicos que entendemos y comprendemos las cosas y las internalizamos como a través de nuestros sentidos, ¿verdad? Porque somos seres corporales, somos espíritus encarnados. Entonces, fíjate qué interesante Santo Tomás, este gran doctor de la iglesia, no pone los sacramentos en otra parte, sino unidos a la encarnación. ¿Por qué? Pues porque se trata de una manera de Jesús seguir encarnado en la historia, de Dios seguir manifestando su vida en la historia. ¿Ok? Entonces, esta sería, vamos a decir, la parte, la importancia espiritual de todo esto. Pero te dije que hay una importancia social que se puede aplicar de muchas maneras, ¿verdad? Óyeme, si Dios nos ha amado a través, vamos a decirlo así, de un cuerpo, si Dios nos ha redimido a través de la carne, pues entonces tú y yo, como discípulas y discípulos de Jesús, como bautizadas y bautizados, estamos llamados a extender ese amor a través de la carne, a través de nuestro ser. Yo no puedo vivir mi fe para mí nada más. O sea, mi fe en el Dios amor tiene que manifestarse. ¿Por qué tú crees entonces que el mandamiento principal es el mandamiento del amor? Y el mandamiento del amor no puede ser un mandamiento del amor interno. Sí, yo te amo, pero me dice el apóstol Santiago, ¿verdad? En la carta de Santiago, él me va a decir, dame tu fe sin obras y yo te demostraré mi fe por las obras, ¿verdad? La fe sin obras está muerta. ¿Y por qué es que las obras son importantes? Pues porque son la manifestación física, carnal, corporal de nuestro amor, de ese amor que hemos recibido de Dios, de ese espíritu que hemos recibido. Si pensamos ahora en esto que estamos viviendo en tiempos de pandemia, por ejemplo, ¿cuál es una manera crucial para yo demostrar mi amor como cristiana, como cristiano? Pues mira, la vacunación. Y yo sé, ¿verdad?, que en nuestra nación hay mucho debate, me debo vacunar, no me debo vacunar. Por lo menos para nosotros y nosotras, la gente de fe, no tendríamos que tener absolutamente ningún temor, inclusive más como católicos y católicas, porque inclusive el Santo Padre, ¿verdad?, el Santo Padre, el Papa Francisco, ya nos ha dicho por activa y por pasiva que es totalmente ético, ¿verdad? Y no lo está diciendo así porque, como decimos, se lo sacó de la manga, ¿verdad? Hay comisiones vaticanas de científicos y teólogas para poder decir, mira, es el vacunarse y el contenido, la manera en que se hicieron esas vacunas y su contenido, vamos a decir, su composición química,
no tienen absolutamente nada en contra de la voluntad de Dios y de nuestra fe. Todo lo contrario. Nuestros obispos aquí, por ejemplo, en Puerto Rico, la conferencia misma episcopal ha hecho una carta explicándole a los católicos y las católicas de que no hay absolutamente ninguna razón moral para no vacunarse. Todo lo contrario. O sea, ahora una manifestación de mi amor concreto, encarnado en la sociedad, es agarrar mi bracito y dejar que le pongan esa vacuna, sea una dosis, sean las 2 dosis, ¿verdad? Dependiendo de las diferentes marcas. O sea, en estos momentos, yo me atrevería a decir esto de esta manera: un imperativo categórico de mi amor, ¿eh? Un testimonio grandísimo de mi amor por los demás, por la humanidad, una manera de imitar a Cristo mismo, sería el vacunarme. Y si no lo hago, y estoy hablando de razones de fe, ¿verdad? Yo sé que hay otras personas, hermanos y hermanas nuestras, que tienen otras razones de otro tipo, ¿verdad? De pensamiento, pero por lo menos desde nuestro punto de vista de fe, vacunarse es un testimonio cristiano. Es vivir esa misma encarnación del amor de Dios en la historia. Es hacer lo mismo que hace el Sagrado Corazón, que es encarnar todo ese amor de Dios para la humanidad. Así que, claro, y esto es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo que lo quería dar como parte de concretizar lo que es encarnar nuestro amor, ¿verdad? Yo podría también decir, para dejar espacio por si acaso nos llega alguna pregunta, si de los que nos están siguiendo, ¿verdad? Tienen alguna cosa que quieran aclarar. De todas maneras, después a través de nuestras redes sociales, ustedes pueden plantearnos preguntas, ¿verdad? Así sea en Facebook, cuando después vean el video, lo pueden poner por ahí. Como quieran, ¿verdad? Y buscamos el tiempecito para responderle. Pero miren, por decirles un último ejemplo concreto, ¿verdad? Sin querer emitir juicios de ningún tipo, ¿verdad? Estamos todos, yo creo que a nivel mundial, sufriendo esta desgracia tan terrible en Miami, precisamente, ¿verdad? Con la caída de este edificio, que ahora pues están temiendo, ¿verdad? Que la otra parte también se vaya a caer, ¿verdad? Estamos todos con mucho dolor por familiares, personas allegadas. Hay puertorriqueños que han muerto ahí, ¿verdad? Yo creo que desde tantas partes, ¿verdad? Que configuran lo que es en Miami de hoy, están sufriendo. Óyeme, esto nos tiene que traer a una reflexión, ¿verdad? Una reflexión, por ejemplo, arquitectónica, ¿verdad? Estamos construyendo edificios de manera que puedan sostener los embates que necesitan para proteger la vida, ¿verdad? Vuelvo y digo, mi intención no es aquí emitir ningún juicio, sino hacer una reflexión del amor, de lo que significa el amor encarnado, ¿verdad? De lo que significa llevar al día de hoy, fe al día, esta creencia en la encarnación. ¿Ah? Yo que soy ingeniero, ingeniera, arquitecto, que trabajo en construcción, estamos tomando las medidas éticas, geográficas, para mirar siempre a la persona, al cuidado de la persona, a que no pasen desgracias como esta. O estamos mirando a lo económico, a cómo yo me enriquezco, cambio algo en los planos, quito materiales, los pongo por algo más barato que no sea, para yo beneficiarme.
y que al final del día pueda venir una desgracia como esa. Eso ha pasado miles de veces, lamentablemente, ¿verdad? Cómo yo amo de manera encarnada. Pues esta desgracia nos puede hacer reflexionar incluso sobre lo que es nuestro amor hecho carne, nuestro amor hecho cuerpo, nuestro amor hecho físico, ¿verdad? Pues bien, hermanas y hermanos, esto es lo que queremos hacer en nuestros programas de Fe al Día, sea que lo puedan ver en vivo a través de las redes sociales de Casa María del Caminante. Ya les habíamos dicho, ¿verdad? Que puede ser a través de nuestro canal de YouTube, puede ser a través del muro en Facebook de Casa María del Caminante, inclusive puede ser a través de WhatsApp. Ahora están viendo el número, ¿verdad? A través del cual se pueden conectar, o a través del Instagram, ¿verdad? La cuenta de Casa María del Caminante, sea que lo vean luego, ¿verdad? Que se queda grabado. Les instamos a que puedan hacer sus preguntas, pedir clarificaciones, inclusive proponernos temas, ¿verdad? Para tratar cada jueves. Esperamos que cada jueves lo podamos hacer. No sé si voy a poder hacerlo en vivo todos los jueves, pero por lo menos, aunque sea una grabación, vamos a poder tener esa oportunidad de interactuar, ¿verdad? Porque ahora las redes sociales nos permiten eso. Así que lo que sí es que esperamos todos los jueves a las 7 de la noche compartir este rato en el que ponemos nuestra fe al día, ¿verdad? Para que esa fe que hemos recibido desde nuestro bautismo la podamos vivir todos los días de nuestra vida de manera que se sienta, que viva y que responda a los retos que nos pone el mundo de hoy. Así que, hermanas y hermanos, yo les envío una bendición muy grande desde aquí, desde este rinconcito de Bayamón, Puerto Rico, desde el convento Nuestra Señora del Rosario de los frailes dominicos. Oren por nosotros, los frailes. Por supuesto, oramos todos, ¿verdad?, por estas víctimas y todas las familias que están sufriendo por esta desgracia allá en Miami. Y oramos también por toda la familia vicentina y las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, que son las que llevan a cabo este proyecto de Casa María del Caminante. Dios me los bendiga, que pasen muy buenas noches y nos vemos el próximo jueves para seguir poniendo nuestra fe al día. Dios me los bendiga.